de la grabación. Bien, chicos, entonces nuevamente estamos acá con los verbos y su clasificación y estamos viendo la raíz del verbo y como nos dijo Sosimo, correcto, está en lo correcto, la raíz se encarga siempre de ver al significado del verbo, es el concepto principal, ahí lleva todo el concepto, mientras que la desinencia, Maricielo, se encargaba de... Vamos, Maricielo, ¿de qué se encargaba la desinencia? ¿Qué presentaba la desinencia? Nada, Maricielo. TikTok. Lo segundo más importante. Más o menos, a ver. Milenka, que es tu amiga, te va a ayudar. A ver, Milenka, ¿de qué se encargaba la desinencia? Miss, no me acuerdo. Miss, no me Chicos, acuerdo. ¿qué pasaría si el día de hoy yo tomo una práctica relámpago? Y ustedes no se acuerdan lo que hemos trabajado en la clase pasada. A ver, nuevamente vamos a recordar, porque es muy importante que lo recordemos y lo estoy recalcando, porque con ello vamos a trabajar la clasificación de hoy, que son los verbos regulares e irregulares. Y si no lo recordamos, no podemos continuar. Bien, entonces vamos a hacer un hincapié aquí. Habíamos visto que el verbo, mi verbito, mi amigo verbo, tenía dos partes, que era la raíz y la desinencia. En la raíz, yo encontraba, vamos a poner mi cursor para que puedan ver, en la raíz, que por ejemplo tenemos acá, ¿no? El verbo amar, dice el verbo amar. Hemos sacado la raíz, que es am. En la raíz siempre encontraba el significado principal del verbo. Mientras que en la desinencia yo encontraba las flexiones del verbo, los accidentes gramaticales. Por ejemplo, si yo decía yo amo, en ese o yo me podía dar cuenta que mi verbo está en la primera persona, del singular, tiempo presente, modo indicativo, aspecto imperfectivo, todas las flexiones del verbo lo podía encontrar en ese o, que sería la desinencia. Si decía yo, tú amaste, en ese aste, que sería la desinencia, podía encontrar las flexiones, que estaban en segunda persona, del singular y las demás flexiones, ¿verdad? Entonces, conclusión, en la raíz encuentro el concepto principal del verbo y en la desinencia encuentro todas las flexiones o los accidentes gramaticales, como ustedes lo quieran llamar, que es lo mismo. Ahora, les había dicho que habían tres verbos modelos, que era el verbo amar, el verbo temer y el verbo partir. ¿Por qué se les llamaba verbos modelos? Porque todos los demás verbos que acababan en esas conjugaciones, les había dicho también que la primera conjugación era ar, la segunda era er y la tercera era ir. Todos los verbos que acaben en la primera conjugación, que es ar, repite el mismo modelo del verbo amar. Por ejemplo, si decía el verbo cantar, se repite, mira, yo can, se repite la raíz canto, la desinencia, la o. Tú amas, tú cantas, se repite la desinencia nuevamente, a y s. Y la raíz también, él canta, él ama, también se repite. La raíz, am, can, se mantiene y la desinencia sería la a, nada más. Por eso se les llamaba verbos modelos, porque se repiten en todos los verbos. La estructura, ¿cuál es la estructura? Raíz y desinencia. Ahora, respecto a ellos que vamos a ver hoy día los verbos, cómo se clasifican en regulares e irregulares. Los verbos regulares, ¿quiénes son, Miss? Los verbos regulares son aquellos que no varía ni la raíz ni la desinencia en cuanto a los verbos modelos. Para hacerlo más fácil, más simple, más sencillo, te voy a decir lo siguiente. Los verbos regulares no varían en su raíz en ninguna conjugación. Por ejemplo,
Si yo tengo el verbo amar, como aquí, yo digo yo amo, tú amas, él ama. ¿Qué se repite? Toda la raíz, no varía. Yo canto, tú cantas, él canta. ¿Qué se repite? Toda la raíz, no varía. Si yo tengo el verbo temer, yo temo, tú temes, él teme. Varían las desinencias, pero no la raíz. Lo mismo sucede con comer. Nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. No varía la raíz. Y si no varía la raíz, le voy a decir que es un verbo regular. Así de sencillo. En cualquiera de mis conjugaciones, yo amo, tú amas, nosotros amamos, ustedes aman, ellos amarán, nosotros amaremos. No varía la raíz. Por lo tanto, se le llama verbo regular. Sin embargo, existen verbos que sí varía la raíz en su conjugación. Y a estos verbos se les va a llamar verbos irregulares. Por ejemplo, tengo el verbo de la primera conjugación, que es el verbo jugar, y tengo el verbo amar. Entonces conjugamos. Maricielo, si yo quiero conjugar, un ratito, si yo quiero conjugar al verbo jugar, ¿cómo dices tú? Yo, ¿cómo lo conjugas? Yo juego. Juego, correcto. Juego. ¿Cuál sería la raíz del verbo jugar, Maricielo? ¿Cuál sería la raíz? Ju. Q, correcto. Hasta G. Yo les había dicho que nosotros sacábamos la raíz del verbo volviendo a su estado original, que es jugar. Le saco la conjugación, que es ar, y ya tengo la raíz, que es Q. Correcto. Listo, entonces conjugamos Maricielo. ¿Cómo dices? Yo Juego. juego, correcto. Listo. Tú Juegas. juegas. Muy bien. Él Juega. juega. ¿Qué pasaría, Maricielo, si yo te digo que combines con nosotros? ¿Nosotros qué? Jugamos. Jugamos, listo. Ahora, como te has podido dar cuenta, mira, fíjate aquí, ¿qué es lo que sucede con la raíz? La raíz original es ju, pero conforme yo lo voy conjugando, ha cambiado por jue primero, luego vuelve a ju. Entonces, como hay variación de la raíz, voy a considerar que jugar es un verbo irregular. ¿Te das cuenta? Entonces, esta clasificación es sencilla. Verbo regular no varía la raíz en ninguna de sus conjugaciones. Verbo irregular sí varía. Basta con que varíe en una de sus conjugaciones para considerar que ese verbo es irregular. ¿Ya? Listo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo claro. Excelente. Como todo ha quedado claro, vamos a ver los ejercicios. Dice aquí, señalar si los siguientes verbos son regulares o irregulares. Sósimo, tienes al verbo elegir. ¿El verbo elegir será regular o irregular? Claro, lo más lógico es que estés con tu cuadernito al costado, con tu lapicito, haciendo las conjugaciones, y si varía, irregular. No varía, regular. Brisa, videocámara encendida, Brisa, por favor, Brisa. Vamos, Sósimo. Sósimo, Sósimo. ¿Será regular o irregular? Regular, ¿no? Regular, Sósimo. A ver, Sósimo, conjúgalo con la primera persona. Yo. No elijo, Miss. Elijo, correcto. Lo has conjugado. ¿Cuál es la raíz
del verbo elegir, Sósimo. Correcto, ya tienes la raíz. Y si tú dices yo elijo, ¿ha variado la raíz? Sí, varió, Sósimo. Por lo tanto, ¿qué tipo de verbo es? ¿Regular o irregular? Irregular. Correcto, irregular. ¿Por qué? Porque la raíz ha variado. Por eso es irregular. Maricielo, comprar, ¿regular o irregular? Vamos, Maricielo. Regular. Regular, correcto. Yandelfer, coger, ¿será regular o irregular? Regular. Regular. A ver, conjugamos. ¿Cuál es la raíz primero, Yandelfer, del verbo coger? Co. Correcto, C-O-G, ¿verdad? Tengo la raíz. Ahora conjúgalo con la primera persona. Yo Cojo. cojo, y ahí te vas a dar cuenta que esa G se convirtió en J. Por lo tanto, será verbo Irregular. irregular, ¿correcto? De esa forma nos damos cuenta. Jefferson, salir, regular o irregular. Regular. Regular. A ver, mira, ¿cuál es la raíz, Jefferson? Sal. Sal, correcto. A ver, si dices la primera persona, Yo salgo. segunda, Tú sales. correcto. Tercera, Él sale. listo. Ahora, escúchame, conjúgalo, primera persona del plural en futuro. Primera persona del plural en futuro. ¿Qué sale, Jefferson? Nosotros saliremos. Nosotros saliremos, ¿así estará bien? ¿O cómo dices tú? Nosotros Salimos. saldré, Saldremos. saldremos, correcto. Mira, hasta ahí, Jefferson. Nosotros saldremos. Ahora, verbo regular o irregular, respóndeme. Irregular. ¿Irregular o regular? I o R. Regular. Regular, con R. ¿Dudas? Sí. ¿Dudas? A ver, mira, vamos a colocar de esta forma. De la última que te dije, salía el verbo saldremos. Lo voy a poner aquí abajito. Sal, con un guión, la desinencia dremos, porque la raíz es sal. No dudes, Jefferson, porque mira, sal y sal. ¿Se repite la raíz? Sí. Por lo tanto, verbo regular, nada más. Está muy bien. Verbo regular. Si la raíz no varía, no dudemos. Si nosotros vemos que la raíz está igualita, ponemos verbo regular, nada más. Milenka, tienes al verbo huir. ¿Regular o irregular? I o R. Regular. Regular, dice. ¿Cuál es la raíz, Milenka? U. Correcto. Conjúgalo con la segunda persona del singular.
Tú huyes. Correcto, tú huyes. Tercera persona del singular. Él huye. Correcto. Verbo regular o irregular. Regular. Regular. Muy bien. Excelente. Vamos a la número 6. Brisa, tienes almorzar. Verbo regular o irregular. R o I. Y mi irregular. A ver, ¿por qué Brisa? Susténtame tu respuesta. Vamos, Brisa, tú puedes, está muy bien, pero dime por qué. Ay, mira. Porque he conjugado con todos. Lo has conjugado, correcto, muy bien. ¿Cuál es la raíz del verbo? Al. Al, Ajá. Con la M, mi. almorz, correcto. Solamente tienes que quitarle la conjugación que es ar. Todo lo demás es la raíz. Ya, mi. Listo, conjúgalo con la primera persona del singular. Yo juego. Yo juego con almorzar. Ah, ya. Claro, Ay, tú estás en el verbo ya. almorzar, Brisa. No, yo almuerzo. Correcto, yo almuerzo. Por lo tanto, ahí nos hemos podido dar cuenta que la raíz ha cambiado. Por lo tanto, el verbo es irregular. Irregular. De esa forma se sustenta mi estimada Brisa. Muy bien, sin embargo, tu respuesta estaba bien. No sé si al Ave María dame puntería, pero estaba bien. Vamos a la número 7. Sósimo. ¿Será verbo regular o irregular? I o R. I o R. R, dice Sósimo. Vamos a colocar tu respuesta, Sósimo. Bien, Sósimo, conjúgalo con la tercera persona del plural. ¿Cuál sería? Tercera persona del plural. Suponen, Suponen, correcto. Conjúgalo con la tercera persona del singular en futuro. ellos suponen. Tercera persona del singular en futuro. Supondrán. Correcto, supondrá. Entonces, I o R. R, muy bien, excelente. Ahora sí ya no duda. Muy bien, chicos. A ver, Jefferson, te vamos a dar una oportunidad. Ah, no, sí lo contestaste bien, Jefferson. Sí, sí, acá estoy mirando. Tenemos igual, Jefferson, la número 8. Solamente vamos a hacer hasta la 10. Hasta la 10 y lo demás va a quedar para tarea. Hasta la 10 nada más. Jefferson, tienes retener, I o R. Irregular. Irregular. ¿Por qué, Jefferson? ¿Dónde encontraste la irregularidad? Retiene. Retiene, correcto. Él retiene. Y ahí varía la raíz. Muy bien, Jefferson. Maricielo, nadar, I o R. R, mi. R. ¿Por qué, Maricielo? Porque cuando se conjuga sale igual. Sale igual. ¿No varía? ¿Quién no varía? La. Comienza con R. Luego con A. La raíz. La raíz, correcto. No varía la raíz. Esa es la respuesta sustentada, chicos. Es regular, Miss, porque no varía la raíz en ninguna de sus conjugaciones. Y ya está, tienes 20. Número 10. Número 10, número 10, número 10. Yandelfer, tienes nacer, I o R.
Y ¿Y por qué, Yandelfer? porque varía la raíz. Varía. ¿En qué conjugación encontraste la irregularidad? En nazco. Nazco, la primera persona del singular, ¿no? Yo nazco. Ahí vamos a ver la irregularidad. Muy bien, chicos. Espero que haya quedado claro lo de verbos regulares e irregulares. Terminando ello, vamos a ver la siguiente clasificación. Clasificación 2 de los verbos morfológicos. Morfológicos quiere decir en la forma de su escritura. Tenemos a los verbos simples, a los verbos compuestos y a la perífrasis verbal. Esa es la segunda clasificación. ¿Cuándo decimos que un verbo es simple? Sencillo, está compuesto por una sola palabra. Por ejemplo, César Vallejo escribió el poemario Trilce. ¿Dónde está el verbo? El verbo escribió, está conformado por una sola palabra. Alexander von Humboldt es una institución educativa eficiente. Y aquí vemos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Es. Nuevamente está conformado por una sola palabra. Yo estudio en Alexander von Humboldt y me siento bien. A pesar de que esta oración tiene dos verbos, mira, estudio y siento, no quiere decir que es un verbo compuesto, sino que cada verbo corresponde a un enunciado. ¿Cuáles son los enunciados? Hay dos oraciones aquí. Aunque no lo podamos ver, hay dos oraciones. ¿Cuáles son? Yo estudio en Alexander von Humboldt, primera oración. Segunda oración, me siento bien. Por lo tanto, como cada oración tiene su propio verbo, será un verbo simple. A diferencia, si es que yo veo que hay un verbo que está conformado por dos palabras. Si el verbo está conformado por dos palabras y tiene la siguiente estructura que te voy a mostrar, se le va a llamar verbo compuesto. ¿Qué estructura? Mayormente tenemos al verbo haber, que se le llama verbo auxiliar, verbo haber, más un participio. Ahora, no te lo voy a mencionar todavía de estas formas, porque no hemos hablado de los participios, de los gerundios, de los infinitivos, ya que estos corresponden a los verboides. Y te voy adelantando un poquito que los verboides nunca funcionan como verbo, por lo tanto, necesitan de un verbo auxiliar. ¿Cuáles son estos verbos? El verbo haber, el verbo ser, el verbo estar. Estos verbos conjugados, más un verboide, que son las palabras que vas a encontrar al costado, recién forman un verbo compuesto. ¿Quiénes tienen las flexiones? Los verbos auxiliares, que son haber, ser, estar. Por ejemplo, aquí, Vallejo ha escrito el poemario Trilce. El verbo compuesto sería ha escrito. ¿Quién tiene las flexiones? El verbo auxiliar, que en este caso es el verbo ha. Aquí puedo ver la persona, tercera persona, del singular, ¿no? Entonces aquí se ven las flexiones, lo mismo abajo. Trilce es visitada por muchos alumnos. ¿Dónde está el verbo? Es visitada, verbo compuesto. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Es. Y el verboide, que en este caso es un participio, es visitada. Esto todavía lo vamos a ver en la siguiente clase, los verboides, pero lo que quiero que comprendas es que un verbo compuesto está formado por dos palabras y un verbo simple por una sola palabra. Nada más, es lo único que quiero que comprendas. Verbo simple por una palabra y verbo compuesto por dos palabras, a diferencia de las perífrasis verbales. Fíjate aquí, las perífrasis verbales ya están conformadas mayormente por tres palabras, es decir, un verbo auxiliar más un infinitivo. Los infinitivos solamente se le llaman a los verbos que terminan en ar, er, ir, nada más. Si termina en ar, er o ir, infinitivo. Por ejemplo, aquí mira, Julio vuelve a cantar. La diferencia con los verbos compuestos es que las perífrasis llevan preposiciones o nexos al medio, como el a. Vuelve a cantar. Mira, ¿ves? Julio vuelve a cantar en el karaoke. Lleva la preposición a en el medio. Hay que recordar
¿Ves? Verbo hay, más infinitivo recordar, más un nexo, que en este caso es el que. Hay que recordar, perífrasis verbal. María no tiene que ir, verbo tener, infinitivo ir, más un nexo que es el que. Tiene que ir. Hay que resaltar, verbo hay, nexo que, y resaltar el infinitivo. A eso me refería con verbos que terminen en ar, er, ir. Como aquí, resaltar, comprar, ir, recordar, ver. Acabo de ver. Perífrasis verbal, porque tengo al verbo acabar, al nexo de y al infinitivo que es er. Acabo de ver esa película de ciencia ficción. ¿Por qué se le llama perífrasis verbal, Miss? Número 1, porque está compuesto por varias palabras. Y número 2, porque todas esas palabras funcionan como un solo verbo. Es decir, tienen una sola idea. Conclusión, verbo simple, una palabra, verbo compuesto, 2 palabras, y perífrasis verbal, 3 palabras o a veces tienen más. ¿Ya? Así de simple, así de sencillo. Ejercicios. Reconoce los verbos simples, dice con una línea, los verbos compuestos con 2 líneas, y encierra en un círculo las perífrasis verbales. Vamos a ir en orden. Sósimo. Dice la oración. Ofelia comenzó a apreciar todo lo que la rodeaba. ¿Habrá algún verbo, Sósimo? Comenzar, Miss. Comenzar. Tienes a comenzó. ¿Habrá un verbo simple, un verbo compuesto o una perífrasis verbal? A ver, leemos una vez más, Sósimo. Ofelia comenzó a apreciar todo lo que le rodeaba. Compuesto, Miss. Compuesto, parece compuesto, ¿no, Yo, Sósimo? Miss. Pero dice comenzó a apreciar. A ver, Sósimo. ¿Qué será? A ver, Sósimo, Maricielo te quiere ayudar. Dice, yo aprecio mucho a mi compañero. Te voy a ayudar un poquito. A ver, Maricielo, ¿dónde estará el verbo? Apreciar, perífrasis Apreciar. verbal. Perífrasis verbal. Si es una perífrasis verbal, ¿desde dónde es el verbo, Maricielo? Desde comenzó. Correcto, comenzó a apreciar. Y es una perífrasis verbal. ¿Por qué, Maricielo, es una perífrasis verbal? Porque termina en ar. Termina en ar, correcto. ¿Por qué más te das cuenta que es una perífrasis verbal? Porque hay 3 palabras. Correcto, muy bien. ¿Cómo me doy cuenta que hay una perífrasis verbal? Primero, porque hay 3 palabras. Segundo, porque termina en ar, porque yo les había dicho que una perífrasis verbal tiene un infinitivo que termina en ar, er o ir. Tiene un nexo al medio, un nexo o una preposición, que en este caso es el a, y un verbo conjugado, que es comenzó. Entonces, todo ello es una perífrasis verbal. En mi diapositiva, cuando yo pongo el óvalo, me borra las palabras. Por lo tanto, las perífrasis verbales yo lo voy a poner de color rojo, pero tú en tu cuadernito los encierras, ¿ya? La número 2, Jefferson dice, en cuanto se hubo marchado, Marcos descansó. ¿Dónde estará el verbo? Hubo marchado. Hubo marchado, correcto. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Simple o compuesto? Compuesto. Compuesto. ¿Por qué, Compuesto. Jefferson? ¿Por qué? Tiene 2 palabras. Porque tiene 2 palabras, correcto. Hubo marchado, verbo auxiliar más un verboide. Ya más adelante me van a entender lo de verboide. ¿Habrá algún otro verbo, Jefferson? Descansó. Descansó, correcto, porque aquí hay 2 oraciones. Cuando ustedes vean una coma, una i
o una E o a veces una O, van a ver que hay dos oraciones. No hay solo una. Y si hay dos oraciones, hay dos verbos. ¿Qué tipo de verbo es, Jefferson? ¿Simple o compuesto? Simple. Simple. ¿Por qué? Una sola palabra. Está conformado por una sola palabra, ¿correcto? Muy bien, excelente. Milenka, ella lo ha llevado para que lo puedan ver. ¿En dónde estará el verbo? Ha llevado. Ha llevado, correcto. ¿Simple o compuesto? Compuesto. Compuesto, ¿por qué? Porque lleva dos verbos. Está lleva conformado dos palabras. por dos palabras, correcto. ¿Habrá algún otro Miss, verbo? hay Milenka? otro. ¿Cuál será? Sí, puedan ver. Puedan ver. Puedan ver. ¿Simple o compuesto? Compuesto. Compuesto, correcto, porque está conformado por dos palabras. Muy bien, Yandelfer. Por dos palabras. Yandelfer, dime, la número 4, ¿en dónde estarán los verbos? He estado. He estado, correcto. ¿Verbo simple o compuesto? Compuesto. Compuesto, muy bien. ¿Habrá algún otro verbo? Hemos vivido. Correcto. ¿Simple o compuesto? Compuesto. Compuesto, muy bien. Está conformado por dos palabras. Muy bien, Yandelfer. Brisa, Brisa, tienes que aprender tu videocámara para que pueda evaluarte, Brisa. Bien, Brisa. Número 5. Tenía que buscar todo lo que había perdido. ¿Dónde estará el verbo? Había perdido. Había perdido, correcto. ¿Simple o compuesto? Simple. Compuesto. Completo. Compuesto. Está Compuesto, conformado por completo. dos palabras. ¿Habrá algún otro verbo sósimo en la oración 5? Tenía. Sósimo, Sósimo. Te va a ayudar Sósimo. Sósimo, dime, ¿habrá algún otro verbo en la oración 5? Para mí, Tenía. ¿Solo tenía? Vamos, Sósimo. para mí, Tenía que buscar. Simple, compuesto o perífrasis verbal. verbal mí, Perífrasis verbal. Tiene 3 palabras y acaba en un verbo infinitivo, buscar. Chicos, se nos va el tiempo. Lo demás, desde las 6 hasta las 10, les voy a dejar como tarea. Lo mismo con regular y irregular, y esto lo voy a sacar para que no tengan tanta tarea. ¿Ya, chicos? Entonces, la siguiente clase vamos a tener una práctica más extensa, no de 5 minutos, más o menos de unos 20 minutos. Entonces, a estudiar todo lo referente al verbo. ¿Ya, chicos? ¿Qué me olvido? ¿Qué me olvido? Nada, creo. Tienes acá tarea para colocar regular y irregular, y acá para hallar perífrasis verbales. Tú lo haces como te está indicando el ejercicio. Yo lo he puesto por color.